Hola, hola. Buen día, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Hoy estamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el estadio de Riestra, acá bajo Flores, cerquita de la cancha de San Lorenzo también, donde van a jugar Villa Malcom con Asturiano. Nosotros, como siempre, siguiendo la campaña de la cuarta del centro asturiano. Hoy nos tocó un lugar difícil para transmitir, no es la cancha más cómoda. Entre nosotros no sé cómo está esta cancha habilitada para que se pueda jugar, pero bueno, está. Y nosotros vamos a estar acá, quizás no de la mejor manera, como tratamos de hacer siempre, pero sí de cualquier manera tratando de llevarle las imágenes del partido, que llegue a las casas de todos, ¿sí? Que llegue para que puedan ver y seguir el partido. Una mañana fría en Buenos Aires, gris, como pasó en el día de ayer también. El árbitro ya está llamando, ya hicieron un sorteo de los capitanes, los equipos están en la última arenga, hablando los jugadores. Nada, esperemos que no nos estamos en la tribuna, acá al lado vamos a poder pasar mucha gente por delante seguro hoy. Esperemos que no nos peguen ningún pelotazo, no sufrir ningún tipo de consecuencia, cuidar los equipos. La arenga León, la arenga Asturiano. No, se va a venir el comienzo del partido. Espero que esté saliendo todo bien. Hoy tenemos por primera vez, estando de visitantes, vamos a tener el marcador y el tiempo. Nada, inicio del partido, inicio del primer tiempo. Arranca sacando Malcom. Se juega muy de cerca, vamos a tener que estar atentos. Presiona Facu. Arco para Villa Malcom. Salimos con Loquillo, Francisco, Dante y Facu, Valen de pivot, sale el arquero, larga la pelota, va el 10 contra Francisco, le queda a Dante, juega para Facu, intercepta el 8, juega con el 10, intenta la pared, falta, dice el juez. Primer tiro libre para Villa Malcom. Una cancha muy chiquita, muy angosta hoy, aparte de que estamos acá abajo, es todo muy ajustado. Presiona a Facu, la pelota pasa, va con el 8, taquea, va con el 8 de vuelta, segundo palo, se lo pierde Villa Malcom. Perdió la pelota, larga la pelota para Valen, Valen no alcanza a pararla, la pelota no pasa, tampoco Dante puede, va Valen. El 8 contra Francisco, nada, dice el juez. Francisco pelea, lateral para Villa Malcom desde el fondo. La primera llegada fue de Villa Malcom, una buena pared, y una pelota del segundo palo, el jugador se lo lleva. Francisco ve, la pelota le queda a Facundo, alta la pelota, se va alta, arco para Villa Malcom, pedían mano, pero la pelota era de jugada, le había rebotado primero en el pie. Facundo, la pelota va, el 7 contra Francisco, Francisco gana, le toca a Valen, Valen para Facu, Facu va, la cruza para Francisco, pero muy adelante la pelota. Lateral para Villa Malcom. Ya juega el 10, va con el 3, presiona, Valen, no logra ganar, va Valen de vuelta, el 7 contra Facu, juega la pared para el 3, Loquillo,
falta, fuerte, falta, va al piso. Y la primera amarilla del partido para el número 3, porque le pegó a Loquillo cuando este agarraba la pelota. Ya tenía la pelota en su poder, lo arrastró. Francisco va a hacer el tiro libre, ya la juega con Loquillo, avanza Loco. Sale Asturiano arquero el jugador para Dante, alta la pelota, no logra controlar Dante, se va por el fondo. Arco para Villamalcom. El arquero va a jugar. Larga, juega. Anticipa a Francisco, rebota el juego de Malcom, juega Francisco con Dante. Dante le queda la pelota número 10 a la mano de Loquillo. Loquillo larga la pelota para Facu. Intenta un taco Facundo. La pelota se va por el costado. Lateral para Villamalcom. Valen se ata los cordones, por eso no juegan todavía. Ahora sí. Sale Malcom con el 7, juega con el 11. La pelota rebota en Facundo. Dice que rebota el juez en el jugador de Villamalcom. Lateral para Asturiano en ataque. Va para Dante. Dante la va muy abajo. La pelota se va muy arriba. Y es arco para Villamalcom. Ya juega el número 19 el arquero. Con el 10 sale, la cruza con el 11. El 7 contra Facu. Vuelve con el 10. Con Facundo. La pelota, el taco. Francisco esperaba, pasa la pelota. Loquillo. Y saque de arco. Va para Facu la pelota. Nada, dice el juez. Le pegaba con la mano, parecía. En el braceo. En el braceo le pegaba a Facundo. Nada, dice el árbitro. Arco para Villamalcom. Ya juegan con el 8. La pelota para Asturiano. Lo hace Dante, pasa Dante, la juega para, la mete adentro, le queda al arquero y ahora a correr. Se viene la transición, al piso Facundo, lo toca el 10, falta para Villamalcom, la segunda, 2-1 en faltas. Barrió Facundo y lo tocó al número 10. Afuera Dante, adentro Bebu. Ya juega el 8 con el 7, pasa, gana Facundo. Facundo gira, intenta girar, el 11 pasa, Facundo, el 11 la toca afuera, rebota en Facundo, lateral para Villamalcom. La pelota larga, Francisco de cabeza, el 8 de cabeza, afuera, lateral para Asturiano, 3/4 de cancha. Bebu para Fran, la pelota es cortada por el medio, gana Bebu de cabeza, le queda Valen, pierde Valen, ahora la tiene, intenta patear, lo bloquean, lateral para Villamalcom, el último del ataque fue Valen, viene la pelota, rebota en el número 8, lateral para Asturiano, lo va a hacer Bebu. Bebu va a apoyar la pelota. Amarilla, le saca amarilla a Valen y al 7. Y amarilla al técnico también por protestar. Se enoja el banco de Villamalcom porque estaban luchando tanto Valen como el número 7. Afuera Valen, adentro Ezequiel. Para Asturiano, la juega para Francisco, lo traba el 10, va con Bebu, no llega acorde Villamalcom, lateral en mitad de cancha para Asturiano, lo va a hacer Bebu.
Luego va a jugar con Loquillo. Sale loco con la pelota, jugando. La abre para Francisco. Francisco contra el 11. La mete para Ezequiel. Ezequiel adentro, pero no había llegado Francisco. El 7 contra Ezequiel. El 7 contra Ezequiel, mano a mano. ¿Pasa el 7? No. ¿La? Corta Facu. Se viene Facundo. Pero no llega a pasarle la pelota a Fran. Ya sale. Francisco quedó de pivot. Ahí va. Se viene el contragolpe. Intercepta Bebu. Pega la pelota en él. Lateral para Villamalco. La pincha por arriba, Francisco la cabecea, lateral para Villamalco nuevamente. Ya juega con el número 7, el 7 con el 11, la mete adentro para el pivot. Pasa la pelota, lateral. Juega Loquillo. Loquillo para Bebu. Para Francisco, alta la pelota a las manos del arquero. Larga la juega la pelota, Francisco anticipa, pero no logra controlarla, la pelota se va lateral para Villamalco. Como les decía, espero que estén recibiendo bien la señal, que se vea bien. Estamos hoy con el marcador, tenemos 9 minutos del primer tiempo. La pelota pasa, lo pasa por arriba Francisco, tapa Loquillo, se salva Asturiano, Loquillo tapa lo que podría haber sido el primero para Villamalco. Ya juega el 7 con el 10. Lo tenemos cerquita, no vemos lo que puede hacer. Intercepta Ariel, que ya entró por Francisco. Ariel de cierre. Saque desde el arco para Villamalco. ¿Qué va a jugar? Juega con el 17. Dentro pisado, le intercepta a Facundo, pero no puede controlarla, la pelota se va al lateral. El 17 la pincha, Ariel anticipa, va Ezequiel, también gana, juega con Bebu pero la cortan, pasa el 10, la juega para atrás para el 7, rápido de primer para el 11, pasa con un caño contra Facundo, hay que volver, va al 11, Loquillo, va al 11, Loquillo, dos veces Loquillo y lateral para Villamalco. Muy bien Franco, la tajada, la pelota al 7, otra vez Franco, y sale Franco con pelota dominada, le patea al arco, el arquero da rebote, saca la pelota, no se fue, la pelota sigue en cancha y ahora viene la transición para Malcolm, le pega a Facundo y ahora sí la pelota se va, lateral, ya juega con Ezequiel. Ariel contra el 10, pivoteando el 10, gira, pasa, le deja la pelota, traba Ezequiel justo cuando remataba el 10 al córner la pelota, luego del rebote. Entró el número 9 en Villamalco por el 17. Juegan corta, el 11 rebota la pelota en Santi, que acaba de entrar por Facundo. En este momento estamos con Ariel, va Santi, rebota la pelota en Santi y se va al lateral. Tenemos Ariel, Santi Bebu y Ezequiel de pivot. Ya juegan con el 7, el 7 con el 17, va adentro, no. Va contra Ezequiel, la pelota rebota en la mano de Ezequiel, mano dice el árbitro, tercera falta de Asturiano, 12 minutos del primer tiempo. Como le dijimos, no estamos en la posición más cómoda hoy para transmitir. Estamos haciendo lo que podemos, lo importante es poder llevarle el partido, las imágenes a su casa. Ya juega Asturiano con Loquillo, el arquero jugador, marca 2-2. Alta la pelota, no llega Ariel. Y ahora larga la pelota con el 17 que la baja para el 9, gira, alta la pelota, nueva llegada de Villamalco, que se está acomodando mejor a esta cancha chiquita, aparentemente Villamalco. Juega con Ariel,
Ya sale Ariel, tranquilo, marca la jugada, juega con Ezequiel para Ariel, ahora con Bebu pasa, ahora con Ezequiel juega larga la pelota para Ariel la quiere bajar de cabeza, pero la tira fuera. Ahora juega el arquero con el 17, ya sale Villamalcón desde el fondo, el 11 contra Ezequiel pivoteando, ya juega nuevamente con el 17, con el 11 contra Ezequiel, la pelota queda, va Bebu contra el arquero, larga el arquero y la pelota ya de Loquillo, que ya sale Loquillo, busca el segundo palo, no lo encuentra Bebu, que estaba muy adentro, la pelota fue muy afuera, lateral para Villamalcón. El 11 contra Santi, la juega tan mal que pasó lo que dijimos que podía pasar. Le pegaron al trípode, se movió la cámara. Bebu para Ariel. Sale Asturiano desde el fondo. La tiene Ariel. Busca los pases, las posibilidades. Y ahora juega con Loquillo. Sale Asturiano con arquero jugador. Al arco Loquillo, alta, lejos la pelota, larga, ahora juega rápido, no la controla el 17, pero sí la controla Loquillo. Loquillo rápido para Ezequiel. Ezequiel va mano a mano con el 9, 9 contra 9. Ezequiel vuelve a empezar con Ariel con Bebu juega con Ariel, va la presión Villamalcón, la tiene Ezequiel, intenta jugar con Bebu, falta de Villamalcón. Afuera Ezequiel, afuera Bebu, adentro Maxi, adentro Francisco, que se va a parar de pivote ahora. Lo va a hacer Ariel al tiro libre, va a jugar con Loco, sale Loco, como siempre Loco con arquero jugador, amaga, busca el remate, ancha la pelota, cerquita pero ancha, arco para Villamalcón. Francisco contra el 7, el 17 contra Maxi, bien cuadrado en este momento jugando, saliendo de 4, juegan una buena pelota, mal el 20, ¿se golpeó el número 9? ¿Cómo fue el golpe? Un choque, aparentemente. Va a haber pique, va a salir Loquillo con la pelota. Loquillo va a jugar, larga para Francisco. Ahora tenemos al pivot grandote, la pelota pica, la controla el arquero. Juega larga, le come la espalda a Maxi, el 17 contra Ariel. Ahora Loquillo de vuelta, larga de vuelta para Francisco. La pelota no pasa porque el 11 le alcanza a cabecear afuera. Minuto pedido por centro asturiano. Vamos a hacer un ratito de silencio, así guardamos la voz, se viene el minuto. Volvemos del minuto, va a haber lateral en ataque para Asturiano. A ver si preparan algo en este minuto. Va a jugar
Asturiano. Va a jugar Santi. ¿Va a jugar con Maxi? Sí. Maxi al arco. La pelota rebota. Le queda Santi de vuelta. Pierde contra el 9. Gana Francisco. La pelota le pega al 10. Rebota en Francisco. Y el lateral para Villamalco. Insisto, un partido muy cerrado, la cancha es muy chica, se está pudiendo jugar muy poco. He visto canchas de baby fútbol más grandes que esta, Es una cancha de baby esto. Pivoteó bien al 9, pateó el 10, se fue por arriba del travesaño. Sale con Maxi. Va. Maxi de vuelta, para Francisco la controla, intenta pasar, nada, es el árbitro cuando caiga, vuelve, anticipa Santi, la pelota al 7, larga para Loquillo directamente, sale Loco, busca a Francisco, no llega, Santi, pifiada la pelota, afuera. Y va bien la pelota para Fran, lateral, dice el árbitro, cuando quieren hacer de arco. Tiene razón. El 10 contra Maxi. Larga la pelota hacia el 9, al pivot. Va hacia adentro, la quiere meter. No, sale Loquillo. Se viene Loco. Busca la pelota adentro para Maxi, que no logra controlar. Y la pelota se va por el fondo. Había sido buena esa salida de Loco, pero no había logrado controlar Maxi. No llegó. Fue un poquito ancha la pelota donde estaba Maxi. El 10 contra Maxi. Contra el 20. El 7. Y ya sale otra vez con Loquillo jugando. Como dijimos, íbamos a ver gente pasar por delante hoy. Hasta el árbitro que molesta. Dale más atrás fue. Bien, ahí, juega. Maxi juega con Loco. Loquillo con Ariel. Ariel no puede volver con Loco. Le intenta poner. Maxi había vuelto. Ya juega Villamalco. Lateral para Villamalco. Ya juega contra el 7. El 8, el 7, va con el 10, con el arquero, Francisco sale tapando marca, la pelota pasa, ya le queda Loquillo, y sale Loco, Loco abre para Santi, Santi para Ariel, Ariel va mano a mano con el 9, otra vez para Santi, Santi para Maxi, la pelota Maxi no la logra controlar bien, ahora la mete para Francisco que no va a llegar, lateral. Larga la pelota, empujón del 9, el árbitro dice que no, mano a mano con Loquillo, que tapa. Había sido falta, claro, empujón. Muy claro había sido el empujón. La pelota va, ahora el 9 contra Ariel, gana Ariel, Francisco no pasa, Ariel para Santi, dividida con el 7, traba, dividida con el 10, traba, la pelota pega en el 10, y había pegado en el 10, el lateral era para... El lateral era para Asturiano, el árbitro dice que es para Malcolm. Claramente la pegó en el 10. En este momento, minuto pedido por el banco de Villamalco ahora.
Volvemos del minuto. Villa Malcom preparó una jugada para este lateral, para esta pelota detenida. 23 minutos de 25. Seguramente algún minuto más por el descuento, por los 2 minutos pedidos. El 10 va, juega, la pelota rebota en Valen. Corner para Villa Malcom. El 10, la pelota pega en Facu, nuevo corner, para Villa Malcom. Va al 20, van a bloquear para el 10, no, y la pelota era de Francisco. Francisco le intenta cruzar y se queda corto, gana el 20, ahora la que gana es Valen. Francisco traba, pierde contra el 20, pierden, ahora que la tiene es Francisco, caño, con los 2 pies para adelante, va el 10, y falta y amarilla para el número 10. Protesta el banco de Villa Malcom. Hay una discusión entre el juez y el técnico de Villa Malcom. Está muy enojado el técnico de Villa Malcom. Va Francisco, directo al arco. Sí, al arco, rebota en el arquero. Corner, tapaba el arquero. No lograba controlar, corner. Me parece que el árbitro marcó 1 minuto más. No lo llegué a ver bien. Para adentro, para Dante. Ah, cerquita la pelota de Dante. Ya juega con el 10. Ancha la pelota, se va al lateral para Asturiano. Facundo. Corner. Facundo, corner. Porque la pelota ingresó directamente al arco, no tocó a nadie más. Es corner. Facundo le pegó mal a la pelota y la mandó, no donde estaba Loquillo, sino directamente al arco. Eso es córner, no es gol. Porque no la tocó nadie. Si le hubiera tocado a alguien, no le ha tocado. Ahora sí, el 14. Contra Francisco, la pelota rebota y pega en el 8 y se va. Está apurando, juega con el 7. El 7 al arco. Ancha la pelota, nada. Muy fuerte el bombazo Dante para Francisco. Francisco que pasa, hace la mague, la juega para adelante, no, queda corta para el 10. Intenta ahora Facu con Valen. Va Valen, la intenta cruzar para Dante, la pelota no pasa. Juega Asturiano. Juega Valen con Francisco. Francisco va con Dante, Dante va con Francisco. Francisco pasa con un caño, va Valen intenta no, pierde la pelota Valen, se viene la transición de Villa Malcom, Facundo al piso, lateral para Villa Malcom. El 7 con Valen, la pelota al 7 de vuelta, le queda de vuelta al 7, va contra Francisco, rebota la pelota, Dante, Loquillo arriba. Larga la pelota de Loquillo, tan larga que va directamente al arquero. Y el 7 fue y lo chocó directamente a Valen, pero terminó. Final del primer tiempo, 0-0 en la cancha de la Riestra. 0-0 Villa Malcom y Asturiano. Volvemos después del entretiempo. Máquina de goce, linda noche, suena mayo. Vida normal, miro normal y otro nivel cayó. Pero sigo en la experiencia imaginario. Lo único que quiero es emigrar del rol. Sentado, bacana lo que siento. Va todo loco, en realidad soy yo. Está atento, mente perro. Ya quiero abanderar este cuerito, hola. El
sigo en el programa originario. Lo único que quiero es emigrar. Pretty girl como un paradesierto. Upgrade, maquinita, Kurusu, cuatia. Sepa usted, Lord Carnicero, aprende español. El juego no está mal, pero al chinoca no sé, como una cita no da. Baby, no sé si calma mi sed. Baby Martini, al chinoca no sé girar tanto, seamos nene. Planteemos una cruz, pero al chinoca no sé. Cemento caminado tanto, ¿cómo no va a volver a su lugar? Anoches del pasado canto, creo que va a doler asumirla. Baby, no sé si al chinoca no sé. Ay, linda noche, todo loco en realidad soy yo. No hay fama, cuerito, my friend. A pasear, maquinita, guita, baby, no sé. Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado, pero encontramos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Es el momento en que todo comienza de vuelta. Mi corazón está alerta y el tuyo también. Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo para no volver, para no volver, para no volver a caer.
Bueno, nos estamos preparando, se viene el segundo tiempo, los segundos 25 minutos del partido, donde en la cancha de Riestra empatan Villa Malcom, que es local, frente a Centro Asturiano. Se viene el inicio, saca Asturiano, ya había sacado Villa Malcom en el primer tiempo. Entró Pancho, el cierre, Francisco de pivot, Dante y Facu Lozada, Facu se queda corto, le entrega el 17, afuera, se va. La pelota es Loquillo desde el arco, larga la pelota para Francisco, Francisco controla, para Pancho, Pancho la tiene, va para Francisco de vuelta, busca Dante, para Facundo, Facundo para Francisco, controla la pelota, va Pancho, ahora sí, va para Pancho, la pelota le sale justo donde estaba el arquero, sale jugando Villa Malcom, pasa la pelota, Facundo la saca al lateral, lateral para Villa Malcom. Ya juega, la tiene el 7, con el 17, con el 10, intenta bloquear el 10, viene el 10, 10 contra Dante, 10 contra 10, va para adentro, Francisco le intenta ayudar, la rebota el 7, pasa, amaga el 17 contra Facundo, el 14 contra Pancho, Pancho va para Dante, Dante ya juega para Facundo, Facundo para Francisco, no. Lateral para Asturiano. La pelota había rebotado el número 14. Ya juega con Loquillo. Se viene Loco. Loco ahí, va a patear al arco. La pelota rebota en Fran. La pelota le queda 17 por arriba. ¡Gol! Gol de Villa Malcom. Lo hizo el número 17. Con Loquillo que había salido. La pelota había rebotado en Francisco. Le quedó justo. Lo pasó por arriba. Pierde Asturiano, gana Villa Malcom en Riestra, gana 1-0. Juega Francisco, Francisco para Pancho, Pancho para Dante, Dante la tiene, lo va a buscar larga por arriba a Francisco, pasa la pelota, la tiene Francisco, tapa el arquero. Le tapa el empate Asturiano, el arquero lo tuvo Francisco. Facundo para Dante, Dante al arco, rebota la pelota en el 10, lateral pero ahora desde el otro lado. Va Dante, lo va a hacer Dante, a tomar la pelota. Está esperando que se quede quieta la pelota. Facundo, adentro no, rebota en el jugador de Villa Malcom, que estaba muy cerca, como venimos diciendo, hay muy poco espacio en esta cancha. Insisto que parece una cancha de fútbol. Para Pancho, la pelota rebota nuevamente en el jugador. Se viene el 14 contra Pancho, afuera la pelota. La pelota de Loco, Loco saca largo para Francisco. La pelota va por arriba, saque desde el arco. Había alcanzado a tocarla Francisco. Había ganado contra el arquero, incluso que fue con las manos arriba. Ancha la pelota, se va lateral para Asturiano. Va a ser Facundo. Facundo para Pancho. Pancho para Facu. La pelota queda para Francisco. Y a pie pasa Facundo al mano a mano. Pasa Facundo. De zurda afuera. Sale desde el arco Villa Malcom. Ya juega para el 11. 11 larga para el 9 que va contra Pancho. La obra bien contra el 8. No la llega a controlar. La pelota se va por el lateral. Lateral para Asturiano. Ya juega Facu. Facu para Pancho. Sale Asturiano desde el fondo. Asturiano que va a ir en busca del empate.
con Dante. Dante para Facu. Otra pisada, dale, Facu, dale. Facu esperó la pelota, no pasó. Va el 11. Va para el 8. Vuelve a empezar atrás contra el 7. Cortita la pelota del 7, pero igual le quedó el jugador de Villa Malcom. La paralela contra Pancho. El 11 contra Pancho. La cruzan. Tapa Loquillo. Le queda el 11 de frente. Pancho rebota. Se salva Asturiano. Tuvo el segundo Villa Malcom. La juega para el 8, el 8 para el 11. Va contra Facundo, pelean, la espalda adelante, pero la pelota se va larga. Empezaron a resbalarse ahora. Empiezo a ver resbalones de los dos equipos. Ya sale la pelota con Fran. Fran para Facu, no, Fran con Dante. Dante va a jugar para Fran. La tiene Francisco, mano a mano con el 9, pasa Francisco, juega para adentro para Facundo. Arco, dice el arquero, reclama córner Asturiano. Se resbaló, como decimos, está resbalosa la cancha, se acaba de resbalar Francisco. Córner, la taparon, la tuvo Facu. El árbitro primero dijo arco, después corrigió y dijo córner. Córner para Asturiano, ya está Ezequiel adentro de la cancha, por Dante. Ah, no, por Dante no, por Pancho. Está limpiando ahí, muy sucia la cancha. Veníamos diciendo que se venían resbalando los chicos de los dos equipos, lo veníamos viendo. Cuando Francisco fue a agarrar la pelota se resbaló la pelota, Francisco. Va para Loquillo la pelota, ya la tiene Loco, la pone por arriba, no lo encuentra a Francisco. Va a salir desde el arco Villa Malcom. Larga la pelota, Dante le intenta parar con el pecho y la pelota se va al lateral. Ya juega Villa Malcom, entró el 16, la primera entrada, el 16 me parece. Va, le queda a Facu la pelota. ¡Gol! De Asturiano. Un error en el control. La pelota le quedó a Facundo. Facundo fue y puso el empate. Ahora, en 32 minutos, empatan 1-1 Villa Malcom y Asturiano. La pelota de vuelta del 11 contra Facundo. Pelean, pasa Facundo. Nada, es el árbitro, forcejeado los dos. Anticipa Francisco, la pelota queda. Ezequiel patea, rebota en el 16 y la pelota ya del arquero. Buscar la espalda, sí. Anticipa, va Dante, lo anticipan a Dante. Loquillo, la pelota rebota en el número 8 y se va al saque de arco. Arco para Asturiano. Loquillo reclamaba la falta a Facu. Va con Ezequiel. Para Francisco. Francisco pasa contra el 11. No, pierde contra el 11. Se la deja al 9. La saca Loquillo con la puntita del pie. Otra llegada más de Villa Malcom. Otra salvada de Loquillo para Asturiano. Córner. Va el 8, van 3. La pelota va a jugar para el 8. Gol de Villa Malcom. Nadie tapó esa pelota. Nadie tapó ese remate. Gol de Villa Malcom que ahora gana 2-1. Bombazo sacó el número 8. Nada para hacer para Loquillo. Nadie interceptó, nadie tapó ese remate. Sale Asturiano, que otra vez tiene que ir en busca del empate. La pelota para Facu. Facu va mano a mano. Error de Facu. Va a entrar Valen, sale Dante y entra Ari. Salió Ezequiel.
La pelota larga de Villa Malcom. Por el fondo, lateral. Chicos, vamos perdiendo, Ya sale con Loquillo, viene Asturiano con Loco. Loco lo va a meter para Facu. Facu va a intentar girar, no pierde con el 11. Va el 8 contra Ari. La toca para atrás para el 7, el 10 contra Francisco, juega la paralela. Pelea Ariel, la saca al lateral. Acá al ladito nuestro, lateral para Villa Malcom. Ya juega con el cierre, va con el 7 con el 8, otra vez con el 11, con el arquero, tapa Ari Valen el pase, la pelota fue, no se fue, dice el árbitro, reclamaba, la pelota pega en Francisco ahora, lateral para Villa Malcom. Anticipa, remate del 10, rebota Facundo, falta de Valen, empujón. Y ahora es tiro libre para Villa Malcom, que viene en busca de ampliar la ventaja. Se prepara el 7. Le pega fuerte, ya lo vimos, un par de tiros. Acomoda la pelota. Ahí no, Francisco está atrás de la barrera. Arma la barrera de Loco. Una barrera en 3 partes. El 7 juega adentro. Muy afuera la pelota. El remate del 11. Sale Asturiano jugando con Francisco. Francisco con Maxi. Maxi intenta jugar con Francisco. Se la tapa el número 10. Afuera. Francisco intenta jugar con el pivot por adentro, la pelota va, el 11 contra Francisco, saca Maxi, va Valen, juega con Fran de vuelta, le pegan a Fran, sí señor, falta del número 10, cuando Fran la sostuvo, le pegó abajo en el botín. Estamos perdiendo. Loquillo acomoda la pelota, le va a entrar Loco. Desde la mitad de la cancha, apenas unos centímetros adelante. Tiro libre. Loco al arco. Loco al arco, rebota en el 10, le queda Loco de vuelta. Loco abre para Maxi, Maxi con Valen. La saca el número 7 afuera, lateral para Asturiano. Para Francisco, Francisco sostiene la pelota, intenta pasar, no pasa, intenta pasar, sigue luchando y ahora la tiene el 11, el 11 va contra Francisco, la tira larga el 11, llega, no, sí llega, la sostiene pero le queda Loco, Loco iba a sacar, Loco, directo al arco, cambio de arquero, Hugo en Villa Malcom. No sé si ya estaba adelante, no me di cuenta, si alguien me puede contar. No me di cuenta quizás y lo habían cambiado antes. Arriba el 10 y Francisco. Pone el cuerpo Francisco. Le queda Fran. Va a salir Asturiano nuevamente del fondo con Fran. ¿Sale con Loco? No. Fran intenta ponerla para Maxi. El arquero sale y de cabeza la tira afuera. Chocó con Maxi, Maxi quedó en el piso, se golpeó la cabeza. El lateral para Asturiano va a ser, lo va a hacer Maxi, Maxi con Fran, Fran con Maxi, la mete adentro, mal Maxi, le queda de vuelta Maxi, la saca mal, se la deja el número 10. El 10 va, juega contra el 8 de nuevo, le gira a Maxi, remata, ancha la pelota. La había tocado el Loquillo, así que es córner para Villa Malcom. Nuevo córner para Villa Malcom. De esta manera llegó el segundo. Dan de vuelta, juegan atrás, el 7 bombazo, Loquillo sostiene, pero se le va.
Le dijimos, pega muy fuerte el número 7. Va de vuelta para adentro y el 10 se lo pierde. Ya sale jugando Asturiano con Loco, con Fran. Fran con Ariel. En el mano a mano Ariel intenta jugársela individual y la pelota se le va. Dale, Fran. Juegan la pared, pero la pelota se va, lateral para Asturiano. Va a salir Asturiano a jugar con arquero jugador. La pelota para Ariel. Ariel va para adelante, para Valen. No le alcanza a parar, no le alcanza a sostener. La pelota se va, lateral para Villa Malcolm desde el fondo. Larga la pelota, Ariel contra el 10, cabecea, sale Loquillo jugando ahora. Loquillo le intenta poner para Fran, le quedó atrás la pelota, pero Fran gana igual. Rebota la pelota en Fran. Lateral para Villa Malcolm desde el fondo. 40 minutos, tenemos 10 más por delante. Van a salir de vuelta con Loquillo como arquero jugador. Sale Ariel con Loco. Loco va a buscar el segundo palo, no llega, rebota, córner. Córner para Asturiano. Había rebotado en el jugador de Villa Malcolm, el remate de Loquillo, no lo encontró a Valen, que estaba en el segundo palo. Para Francisco, el remate de Francisco. ¡Gol! ¡Gol de Asturiano! Remate de Francisco, rebotó el jugador de Villa Malcolm. Y ahora el partido está 2-2. Se le coló el arquero en el primer palo porque rebotó en el jugador. Sale nuevamente Villa Malcolm jugando del fondo. La pelota es larga y ya la tiene Loco. Sale jugando el Loco del fondo. Loco busca, muy ancha, muy alta la pelota. Ahora el arco es para Villa Malcolm. Sale, va Ariel, entró Santi, intercepta a Francisco. Santi no logra controlar, queda corto. Santi pierde, se van en la transición y la pelota se va al arco. Saque de arco, Loquillo larga la pelota contra Santi, el arquero sale con los puños y ahora el 9 la toca de taco, llega al 11, sí llegó al 11, lo pasó Francisco y el remate pifiado. Afuera, ancha la pelota, sale Loco. Loco con Francisco, intentan el pie a pie, no llega a tomarlo, estaba muy acá en el borde. Juega la pelota para Valen, la sostiene Valen, gira Valen, pero la pelota se eleva. Francisco había ido a buscar la pared. Va Valen contra el arquero, la pelota rebota en Valen, le queda 9, cubre Ariel y ya es de Loco. Loco va a jugar larga para Valen. Valen sostiene Valen contra 2, pero no pasa. Gana el 20 y pasa y se viene el ataque. Ariel lo traba, Ariel con Santi lo traba, pasa el 20 y la pelota se va ancha. Es una ancha, arco. Sale Loquillo, larga la pelota. Penal. Empujó cuando iba a Valen, el arquero lo empujó. Penal para Asturiano. Cuando la pelota la sacó Loquillo larga, iban Valen a buscarla. El arquero dentro del área lo empujó a Valen. Y penal para Asturiano. Agarró la pelota Loquillo. Ah, no es penal, es tiro libre. Afuera del área fue. Tiro libre al borde. En el punto casi del penal, ahí es el tiro libre para Asturiano. Desde el banco le gritan a los jugadores de Villa Malcolm que no se den vuelta. Se prepara Loquillo, está Francisco. Una buena oportunidad para Asturiano de ponerse al frente.
cuando quedan poco más de 5 minutos para el final del partido. Tiro libre, va Loquillo, rebota en el jugador de Villa Malcom y lateral para Asturiano. Rebotó, se comió un terrible pelotazo el jugador, pero está bien. Va jugando con Loco, Ariel con Loco, viene Loco, otra vez con Ariel, tiene la ventaja, Ariel adentro, no, pierde Ariel. Ariel, tiro libre, lateral. Cambió el cuarteto completo Villa Malcom, la juega, el 3, no, se fue, dice el árbitro, estaba por el aire en el borde, el lateral, más allá, le está marcando a Francisco, va a salir, va a jugar Asturiano, ya juega Fran con Loco, Loco con Fran, entró Bebu por aquel lado, entró con Bebu, Bebu con Fran, Fran con Valen, Valen mano a mano con el 7, otra vez con Fran, a la espalda, no llega Bebu, no pasa, había quedado de la espalda libre y ahora el lateral es para Villa Malcom. Va a pasar el 7, la va a jugar. Santi se da vuelta, la tiene Valen. Valen fue, al piso fue el número 7, ya la tiene Francisco. Francisco va a jugar con Loco. Loco va a avanzar y va a ir Loco. Va a ir Loco. Tiro libre. Había sido falta. Le van a sumar la falta al número 7 que lo había tocado. Falta sumada y córner para Asturiano. Había sacado un buen remate Loco y el arquero muy bien volando, la tiró por arriba. Se viene la pelota. Santi la hace mal. Va Bebo contra el 10, pasa el 3, el 15. Francisco traba, la pelota va por el aire, el 17 va Francisco. Al lateral para Villa Malcom. 2 metros más adelante en la mitad de cancha, lo va a hacer el número 17. Minuto pedido por Villa Malcom. Para preparar alguna jugada seguramente. 24 personas viendo el partido. Un saludo a todos, espero que le pongan me gusta, que les esté gustando la transmisión. Que se esté viendo bien, que se escuche bien. Que se suscriban al canal. Siempre agradecido por eso. Volvemos, sale con arquero jugador Villa Malcom para jugar este último minuto y medio más el descuento. Sale con arquero jugador Villa Malcom. Va a jugar el 10 en el eje, 11 y 7 abiertos, arriba el 3 y el 17. Y la pelota se va larga. Le queda Loco. Loco la juega larga para Francisco. Francisco la sostiene. Intento pasar con el 10. Mano del número 10. Mano del número 10. Tiro libre para Asturiano. Gracias el serbio. 32.
Le va a pegar Francisco. Tiro libre para Asturiano. Asturiano pide minuto. Por lo que vamos al minuto. Cuando ya queda casi tiempo cumplido, seguramente se van a adicionar los 2 minutos más de los minutos solicitados. Final del minuto, el juez está llamando. Vamos a ver qué preparó Asturiano para esta pelota, para el final del partido, para este tiro libre. Ahora cambian, el que se va a parar va a ser Ariel. Francisco se pone en el eje, Dante va al segundo palo. Bebu abierto. Va la pelota. Para Dante, lo traban a Dante, va al piso, se viene la transición, la llega a tocar y Dante la saca afuera. Sale con arquero jugador. Sale con arquero jugador Villa Malcom también para este final. Último minuto, ya estamos pasados, 51 minutos. Pierde Dante, la rebota del 7. Bebu, ¿le queda el arco? No puede controlarla. La pelota se va. Villa Malcom de vuelta, sigue con arquero jugador. Se viene, lo habían bloqueado a Dante, no lo habían dejado pasar. Giran. El 7 va al eje, el 10 por afuera, vuelve el 10 al eje, el 7 por afuera. La tiene el número 10, que va a jugar. En rombo. La pelota no llega en el segundo palo, el número 9. La pelota de Loquillo. Larga la pelota para Dante. Entró el arquero justito. Final del partido. En la cancha de Deportivo Riestra, en el Vasco Flores, en el estadio Héctor Salorio, Villa Malcom y el Centro Asturiano en cuarta categoría. Empataron 2-2. Nada, gracias a todos los que nos siguieron. Esperemos que hayan podido disfrutar la transmisión mientras los jugadores se saludan. Un punto para Vicente López. Y nada, nos veremos Dios mediante, semana mediante, el próximo domingo, cuando Asturiano reciba a UNLAM. Un saludo grande, gracias por seguirnos, gracias por los me gusta. Hasta luego.